que estamos aprendiendo es cómo relacionarnos correctamente con Dios, pero en este punto estamos aprendiendo sobre lo importante que es, lo crucial, cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros como creyentes sepamos, entendamos la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Hay mucha gente confundida, desgraciadamente confundida, mal enseñada, que le han enseñado que cuando reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, reciben también al Espíritu Santo. No es verdad eso. Y a la gente le roban una grande bendición en sus vidas al enseñarles de esa manera tan corta, tan ignorante. Les roban una de las grandes bendiciones para la iglesia, que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es como hacerle creer a la gente que al recibir al Padre recibes la salvación. Nosotros sabemos por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios que no es el Padre el que salva directamente, que para poder nosotros adquirir la salvación necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a dar la salvación. Por eso dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, no cuando recibimos al Padre. Cuando recibimos a Jesús, venimos a ser salvos. Bueno, de la misma manera, la Biblia nos enseña cómo los apóstoles en el primer siglo, ¿sí?, cuando ellos sabían que la gente había recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, la siguiente fase era irles a predicar para que recibieran al Espíritu Santo. Y hay mucha gente a la cual le han robado esta grande bendición del Espíritu Santo en sus vidas, de tal manera que incluso ni siquiera saben que existe este regalo de parte de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, llega para allá, a la ciudad de Éfeso, y estando en la ciudad de Éfeso, va y encuentra un grupo de discípulos. Capítulo 19 de los Hechos, versículo 2. El apóstol Pablo les pregunta a estos hermanos: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los hermanos le contestan: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no sabían que había Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido a Jesús. Por eso Pablo les dice: recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les va a comenzar a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo Pablo les habla sobre el bautismo. Posteriormente ora por ellos para que reciban al Espíritu Santo. Y los hermanos de Éfeso, en el versículo 6, dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Cuando viene el momento de la primer persecución que registra la Biblia, que se da en Jerusalén, y empiezan a perseguir a todos nuestros hermanos en el primer siglo que ya eran parte de la iglesia en Jerusalén, dice que Esteban se va a la ciudad de Samaria. Cuando Esteban llega a la ciudad de Samaria, llega predicando a Cristo. Mucha gente está recibiendo a Jesucristo. Están viendo milagros, están viendo liberación, están viendo sanidades. Llega el momento donde llega al oído de los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra. Cuando los apóstoles se enteran que Samaria había recibido la palabra, envían para allá a Pedro y a Juan. Esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 14 del libro de los Hechos. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Y dice el versículo 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, solamente habían sido salvos, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces tenemos que desear, tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos conceda poderlo conocer. El Espíritu Santo es una persona que está al lado de nosotros, que nos quiere guiar, que de hecho es parte de su ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por ejemplo, el libro de San Juan, capítulo
16, versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esto, dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate nada más, el Espíritu Santo dice, nos guiará, ¿sí? ¿Qué nos deja ver esto? Pues que habla, para podernos guiar, nos va hablando y nos va dando la dirección. Pero no solamente eso, también nos muestra lo porvenir, el futuro. ¿A quién de nosotros no nos gustaría saber lo que va a suceder en el futuro, en nuestras propias vidas? Bueno, el Espíritu Santo puede llevar a cabo eso, porque el Espíritu Santo puede prohibir incluso que hagamos cosas que vayan a perjudicar nuestras vidas. El Espíritu Santo habla. Miren, te voy a mostrar en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo, fíjense que el apóstol Pablo no es cualquier persona. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, que fue uno de los hombres que más revelación recibió de parte de Dios, dice la palabra de nuestro Dios que nos deja ver que Pablo ya llevaba un programa para irlo desarrollando. Ya él ya iba pensando, voy a ir a tal ciudad y voy a hacer esto. Pero en el capítulo 16, versículo 6, vemos algo muy importante e interesante. Fíjense cómo el Espíritu Santo habla y puede privarnos, puede prohibirnos, ¿verdad?, hacer cosas que puedan incluso peligrar nuestras vidas. Capítulo 16, versículo 19 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. O sea, Pablo tenía una comunión con el Espíritu Santo, ya va para la zona de Asia y dice el Espíritu Santo, no vayan para allá. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Después de ahí dice que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene un ministerio sumamente importante en la vida de nosotros los creyentes. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo se puede entristecer. La Biblia dice que no entristezcamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Dice en el libro de Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos puede ayudar a tomar decisiones. Dice en el capítulo 13, versículo 12 del libro de los Hechos, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. El Espíritu Santo habla y nos deja ver la Biblia que podemos relacionarnos con Él y debemos de relacionarnos con el Espíritu Santo. Por eso, no dejes que nadie te robe esta grande bendición, que es una promesa que el Padre hizo desde el tiempo del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, donde Dios habló a través de Joel que en los postreros días iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu Santo, sí, viene a la vida de aquellos que lo desean, aquellos que quieren conocerlo, que quieren comunicarse con Él, que quieren relacionarse con Él. Y tú y yo tenemos esa grande bendición. Por eso es importante, recibe al Espíritu Santo. Si ya recibiste a Jesús, ahora busca recibir al Espíritu Santo. Sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque necesitamos el poder que el Espíritu Santo viene a derramar sobre nuestras vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. Dios, el Espíritu Santo, nos da poder. El Espíritu Santo nos ayuda en medio de las debilidades. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos va enseñando. El Espíritu Santo tiene un ministerio sumamente importante en la vida de la iglesia en este tiempo. No permitas que nadie te robe esta bendición. No te pierdas de esta bendición de relacionarte con Dios a través de su Espíritu Santo. Búscale. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Recíbelo. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, en el libro de Lucas, dice que ¿qué padre de nosotros, siendo malos, no les damos buenas cosas a nuestros hijos? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Pídeselo al Padre, búscalo, anhélalo. Si dile a Dios, Señor, Padre mío, yo quiero de tu Espíritu Santo, quiero que tu Espíritu Santo me bautice, se derrame sobre mi vida, y el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, porque eso es la promesa del Padre para este tiempo de la iglesia neotestamentaria. Recibe al Espíritu Santo, relaciónate con Él, búscale y deja que te hable, porque el Espíritu Santo habla. Y Él quiere hablar constantemente a nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Esto es parte del tema de desarrollando una correcta relación con Dios. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.